Hola, en este video vamos a desarrollar una pregunta del examen de bachillerato por madurez, convocatoria 1 del año 2021 del Ministerio de Educación Pública. Es la pregunta número 15. Dice lo siguiente: considere la información de la siguiente representación gráfica en la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE. De acuerdo con la información dada, el triángulo ABC presenta simetría axial con el triángulo FDE respecto a la recta dada por, es decir, la interpretación de esta pregunta es la siguiente. Nos están diciendo que ambos triángulos presentan simetría axial. Recordemos que la simetría axial es la que se da a partir de un eje de simetría. Eso es lo que nos están preguntando aquí. ¿Cuál de estas rectas de las opciones es el eje de simetría? Podemos comparar el eje de simetría con un espejo, en donde el triángulo ABC, que sería la figura preimagen, se refleja, es decir, forma una imagen que sería el triángulo FDE. ¿Cuál sería el espejo? ¿Dónde estaría ese espejo? ¿En qué recta? Bueno, analicemos las opciones. Dice y igual a 1. La recta y igual a 1 es la que pasa por el eje y, en donde va el 1. Sería la que estoy marcando ahí de esta manera, con el puntero. Como podemos ver, no tiene sentido que este sea el eje de simetría, porque recordemos que el eje de simetría es un espejo. Entonces, no se estaría reflejando correctamente porque la figura queda al frente de su espejo, ¿verdad? Entonces, no sería ahí, no sería correcto. Veamos entonces x igual 1. Sería esta recta que estoy marcando acá con el puntero. Esa es la recta que pasa por el eje x en el punto número 1. Entonces, esta sería. Bueno, esa tiene un poco más de sentido, pero no podemos afirmar que esa sea. Vamos a marcarlo con rojo, ahí a mano alzada. Aquí no me quedó tan recta, pero vamos a ver si esa es. Para estar seguros de que esa es la respuesta o no, tenemos que saber que los vértices de la figura preimagen, es decir, de este triángulo, con los vértices de su imagen, tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, veamos, el vértice A tiene que estar a la misma distancia del vértice F. Contemos. Entonces, del vértice A está a 1, 2 unidades de distancia y el vértice F está a 1, 2 unidades de distancia de x igual 1. Vamos bien. Veamos el vértice B. El vértice B está a 1, 2, 3, 4 unidades de distancia hasta el eje de simetría. El vértice E, en este caso, estaría a 1, 2, 3, 4 unidades de distancia. Ahora veamos si coincide también con el vértice C. Sería 1, 2 unidades, perdón, ahí sería el brinquito hasta el eje, y aquí sería también 1, 2 unidades. Podemos ver que los vértices homólogos están a la misma distancia del eje de simetría, siendo en este caso la respuesta correcta x igual 1. Usted puede tratar de sacar por ejemplo, la distancia que existe entre el triángulo ABC y x igual 3. Podría hacer usted ese ejercicio. Y la distancia que hay entre el otro triángulo y x igual 3 y comprobar que no va a ser lo mismo, que no tendría sentido que ese sea el eje de simetría. Ahora bien, en este problema podemos ver una pequeña incongruencia a la hora de que redactaron la pregunta, ya que los vértices homólogos no están bien descritos, pero esto ya es un error técnico a la hora que formularon la pregunta. El vértice A debe coincidir con el F, lo cual sí sucede en la figura preimagen y la imagen. El vértice B debe coincidir con el vértice con el cual él es imagen, que en este caso sería el E. Y aquí lo hacen coincidir el B con el D y el C con el E, lo cual no es correcto. Pero eso es, digamos que una falla técnica a la hora que redactaron
la pregunta de esta convocatoria. Sin embargo, obviando este pequeño error de redacción de la pregunta, podemos concluir que la respuesta B es la que andamos buscando, cuál es el eje de simetría de estos dos triángulos rectángulos. Espero que te haya quedado claro y nos vemos en otro video. Adiós.